otro tema en este momento, que tiene que ver con algo que ha estado en la opinión pública y que vale la pena que lo retomemos y que lo planteemos aquí. ¿De qué se trata? Del hecho de que el Ministerio de Educación haya decidido no continuar con la relación que tenía, terminarla con la Fundación Omar Dengo. Ha habido muchísimas reacciones. Por ejemplo, la Fundación Omar Dengo asegura que acudirá a las instancias que sean necesarias con la pretensión de que se cumpla la ley en defensa del interés público, dice una última información. Y también el Estado de la Nación reclama al MEP el uso de informes contra la Fundación Omar Dengo. Y las críticas y los comentarios nos llevan a plantearle para poder conversar con él sobre, una vez que se hizo una conferencia de prensa, que se plantearon diferentes preguntas e inquietudes a la ministra, qué está pasando con la fundación, qué está pasando al día de hoy, cómo lo analiza el Ministerio de Educación y qué respuestas tiene para quienes de una u otra forma se han preocupado por el tema de la Fundación Omar Dengo y de cerrar la relación con ellas aquí en nuestro país. Bueno, efectivamente el Ministerio de Educación Pública cuenta con cerca de 180 convenios de todo tipo, alianzas público-privadas, y desde el 1 de mayo nos dimos a la tarea de revisar cada una de ellas, haciendo énfasis en aquellas a las cuales transferimos cantidades importantes de recursos, para precisamente evaluar de cierta manera los efectos que ha tenido sobre el estudiante. Y cuando hablamos de efectos es qué es lo que aprenden los estudiantes, porque más acá de analizar si una institución tiene 30 años de estar colaborando con el MEP o si ha entregado X cantidad de equipos o computadores, es en el fondo lo más importante el efecto sobre el estudiante. Y sobre la base de esto nos dimos a la tarea de revisar informes, estudios, y nosotros mismos hacer una encuesta para entender un poco el funcionamiento y la dinámica y sobre todo el impacto que está teniendo sobre nuestros estudiantes. Y sobre la base de eso hemos tomado la decisión de considerar plantear un nuevo programa nacional de informática educativa, llevarlo al ente más importante en términos de educación, que alinea lo que es la política educativa, que es el Consejo Superior de Educación, y ahí se toman una serie de decisiones hace unos días, y el primero es que efectivamente ante lo encontrado con respecto a los efectos del PRONI, dejar sin efecto este programa, ¿verdad? Aprobar un nuevo programa de informática educativo. Nos dieron pautas para lo que era la continuidad del programa de informática en el año 2023, pero que a partir del año 2024 empezáramos con el nuevo programa. Este nuevo programa, el Ministerio de Educación Pública tiene que presentar la propuesta de la malla curricular, es decir, cómo se va a enseñar y qué van a aprender los niños, en octubre o noviembre de este año, para que a partir del año 2024 ya empiece a funcionar el nuevo programa. Hay que recordar que el convenio, porque son convenios con la Fundación Omar Dengo, vencía el 6 de febrero. Nosotros precisamente en ese análisis que estábamos haciendo, no solo de la parte pedagógica de lo que están aprendiendo los estudiantes, sino también de la parte financiera y administrativa, a raíz de que no habíamos terminado todo ese análisis para tomar una decisión, conversamos con la Fundación Omar Dengo y ampliamos el plazo del convenio hasta el 6 de mayo, fecha en la cual finaliza la prórroga del convenio. Es importante mencionar que con la decisión que toma el Consejo Superior de Educación de cambiar el programa de informática educativa que administraba la FOD, ya al no existir, ya no hay un fundamento para hacer una prórroga del convenio, porque el PRONI como tal ya no existe. Entonces el Ministerio de Educación Pública no tiene, digamos, como el brazo o el fundamento
para poder darle continuidad a ese convenio. Es importante también mencionar que dentro de los acuerdos del Consejo Superior de Educación está que una vez que el MEP inicie con el nuevo programa, podrá o no está limitado a suscribir cualquier tipo de convenio o cooperación con entidades públicas y entidades privadas para que pueda fortalecer y ampliar la cobertura de este nuevo programa. Y acá hemos dicho en varios espacios que la Fundación Omar Dengo no está excluida de poder hacer su propuesta, de participar y que el MEP la revise en conjunto con otras opciones que existen para poder participar en este nuevo programa. No estamos cerrando la puerta totalmente. Lo que estamos diciendo es básicamente el Ministerio de Educación Pública asume como le corresponde por ley la administración, la gestión y el control de absolutamente todo el proceso de lo que es la enseñanza de la informática educativa, como le correspondía y como la Contraloría lo ha dicho en varios espacios. Para eso el Ministerio de Educación Pública cuenta con la Dirección de Recursos Tecnológicos, que por norma es la encargada de todo este proceso, y adicionalmente la Dirección de Curricular, la Dirección de Gestión de Informática y otras direcciones y entidades del Ministerio van a acompañar a la Dirección de Recursos Tecnológicos para que ésta asuma a partir del 7 de mayo lo que es el funcionamiento de este programa. Estamos hablando de más de 700 personas en el Ministerio de Educación Pública, la mayoría de las cuales tienen un perfil muy robusto en temas de recursos tecnológicos o en temas de currículum o en temas de evaluación. Estamos claros en que esto va a ser un proceso, pero tenemos la ruta muy clara de lo que va a ser este año 2023, en donde por mandato del Consejo Superior de Educación se nos da la línea para que en el mes de mayo y en el mes de junio logremos hacer un diagnóstico a docentes y estudiantes para poder determinar cuáles son sus competencias digitales y a partir de ahí hacer un plan de nivelación que se estará aplicando de julio a diciembre y que pueda mejorar y ampliar el conocimiento y las competencias que tienen tanto docentes como estudiantes en esta área. De mayo a junio, lo que vamos a aplicar es que el docente de informática continúe con la planificación que ya tenía definida y a partir de julio aplicamos ya el nuevo plan remedial de manera tal que podamos asegurar que los estudiantes continúen recibiendo la formación tecnológica sin ningún problema. El objetivo de esto, ¿cuál es? Poder corregir todas las debilidades y falencias que se determinaron en lo más importante, en lo que aprenden los estudiantes. Entonces, para el Ministerio de Educación Pública es muy importante que la gran inversión que se hace de manera anual en este programa, tanto en el PRONI como en los otros programas que tiene el Ministerio, más otros recursos que nos da Fonatel, logren plasmarse en resultados concretos. Y esos resultados concretos son lo que aprenden los estudiantes, que ahí es donde a nosotros nos da la mayor preocupación, porque un estudiante pasa 6 años de primaria, 5 años de secundaria, recibiendo 2 lecciones a la semana, y cualquiera pudiera decir que de acuerdo con la teoría, es decir, lo que está establecido en lo que enseñan en el PRONI, en el FOD, pues tendría que salir especialistas en esos temas. Pero lo que nos dicen los docentes, los directores, es que los estudiantes no aprenden ni Office, es decir, menos Big Data, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, que después de 11 años de pasar por los centros educativos deberían de ser especialistas o por lo menos tener buenas bases de eso. Pero algo que identificamos también es que además de ese bajo nivel de competencias que dicen los directores y los docentes, el mismo estado de la educación, y eso no lo pueden negar porque está ahí escrito, luego de hacer un análisis de PISA identificó que las competencias digitales de estudiantes y docentes son bajas o muy bajas, nadie sale con competencias altas. Y a nosotros nos preguntaban en la Asamblea Legislativa si se le podía achacar eso a la Fundación Omar Dengo. Y aquí el tema es, si nosotros cedemos más de 18,000 millones al año, apostamos todos nuestros recursos a la Fundación Omar Dengo, le damos 24,000 millones de colones al año en docentes,
le damos le damos los espacios para que hagan los laboratorios, le asignamos los docentes para que enseñen, le asignamos asesores para que controlen, evalúen a los docentes que están en el laboratorio, es decir, le damos el 100% de las condiciones. Es normal que nosotros hagamos la relación de que lo que pasa y enseñan los docentes y lo que aprenden los estudiantes es responsabilidad del PRONI, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hacemos esa relación entre los resultados que se han obtenido con el programa de informática educativa, porque el MEP es ahí hacia donde ha apostado todos sus esfuerzos. Pero además, de cierta manera, y aquí sí el MEP reconoce una responsabilidad, el MEP ha cedido parte de sus funciones, sus responsabilidades que le tocan en el control de este programa. Entonces, con esta nueva iniciativa, nosotros lo que queremos es retomar la rectoría, hacernos responsables de lo que es este programa y mejorarlo para que los estudiantes tengan realmente las competencias que le permitan desarrollarse en el centro educativo y en la vida y en el mercado laboral. Y hay un tema aquí que es muy, muy importante, y es que cuando se pregunta a los estudiantes, a los docentes, a los directores sobre el tema de la evaluación, no existe. Lo que no se evalúa no es posible medirlo, y por tanto uno no puede decir que un programa no es exitoso o es exitoso si no se evalúa. Entonces, la no evaluación de los estudiantes es un problema. Por eso el nuevo programa va a tener un currículum formal. ¿Qué quiere decir un currículum formal? Que va a ser aprobado por el Consejo Superior de Educación y que le va a permitir a los docentes de informática evaluarlo como se evalúa matemáticas, español, estudios sociales o cualquier otra materia formal. Porque hoy en día los estudiantes no son evaluados bajo esa norma de un currículum formal, y eso genera un montón de problemas. Uno, no sabemos qué están aprendiendo. Dos, no hay incentivos para que los estudiantes asistan con normalidad a estos laboratorios. Y le doy un dato. En el año 2019, el estudio de Flaxo hablaba de que más o menos un 20% de los estudiantes no iban a los laboratorios, lo cual ya es una cantidad muy importante de estudiantes. Y la encuesta que nosotros aplicamos hace unas semanas ya habla de un 30%. Cuando los docentes y directores tratan de explicar ese ausentismo, lo que nos dicen es que al estudiante no tiene incentivos para ir, y dos, no los evalúan, entonces a ellos no les importa porque no tienen un peso sobre la nota y no va a tener ninguna afectación. Entonces, cuando hablamos de que un programa es exitoso y damos datos de 500,000 o 200,000 estudiantes o 1,000,000 de estudiantes beneficiados y no tomamos en cuenta que el 30% no van, creo que estamos condicionando o sesgando ese dato, ¿verdad? El otro problema que habíamos encontrado que queremos subsanar es que los docentes de informática, los asesores del programa y los docentes del centro educativo prácticamente tienen cero comunicación. Es decir, todos aquellos docentes que van a cuidar a los niños en los laboratorios cuando salen de sus clases de matemática y español no tienen ningún conocimiento del modelo pedagógico que se enseña en esos laboratorios. Es decir, no saben cómo se enseña, no saben qué aprenden los estudiantes. Además, hablan de un problema de capacitación al docente. Ellos quieren colaborar, pero a ellos no se les capacitan. Incluso cuando nosotros preguntábamos, el asesor del PRONI, del programa cada cuánto va al centro educativo, la mayoría dice, nunca ha ido una vez al año o una vez cada 3 años. Es decir, ellos alegan una baja capacitación, para lo cual se dan muchísimos recursos. Otro tema que es común escuchar en los centros educativos es que, si bien es cierto, existen laboratorios, el acceso es muy limitado, porque los docentes y directores ven que este programa es externo al MEP, ven que es como de la Fundación Omar Dengo, y por tanto el acceso a los laboratorios en tiempos que no son de dar las lecciones es totalmente limitado o nulo. Por eso nosotros en este nuevo programa tenemos un concepto diferente. La informática educativa no se enseña necesariamente en un laboratorio. La tecnología ha cambiado tanto que no solo podemos aprender a través de diferentes dispositivos, sino que se aprende en cualquier espacio o ambiente de aprendizaje en el centro educativo. Ya el concepto de laboratorio, aunque se mantenga el laboratorio, no es la única opción para que los estudiantes aprendan. Entonces, queremos habilitar el tema de los laboratorios, reforzarlo con el tema del apoyo que nos dio Fonatel. Hay que recordar que la Fundación Omar Dengo, los datos que nos da,
habla de cerca de 100.000 computadoras que tienen en centros educativos. Bueno, tenemos 1.100.000 estudiantes, lo cual quiere decir que es como más de 10 estudiantes por computadora, en algunos casos 30 estudiantes por computadora, porque es desigual la forma en cómo se va asignando. Un dato importante es que Fonatel en los últimos años dio una cantidad similar de computadoras, muchas de las cuales por falta de coordinación entre todas las instancias están ahí guardadas en los centros educativos. Bueno, hay que sacarlas y bajar la cantidad de estudiantes por computadoras, porque se está haciendo las mismas funciones. Otro aspecto que es muy importante es que lamentablemente la Fundación Omar Dengo y el MEP, especialmente Recursos Humanos, Planificación del MEP, no coordinan, y esto hace que se haya invertido una cantidad enorme de recursos en centros educativos que hoy en día tienen laboratorios y no tienen docentes asignados. Entonces, para efectos de lo que externa la Fundación Omar Dengo, de que tiene una cobertura de tanto, sí, probablemente tengan muchas computadoras, pero la pregunta fundamental es ¿qué están aprendiendo los estudiantes? Y en estos casos, que son más de 40 centros educativos, pues no están aprendiendo nada porque no tienen un docente asociado. Entonces, ha existido una falta de coordinación muy importante entre la Fundación Omar Dengo, entre el MEP y entre los mismos docentes y asesores para que el programa haya funcionado bien, en el sentido de que no se hagan inversiones en zonas donde no hay docentes y sobre todo que el estudiante aprenda. Todo este tipo de cosas nosotros las queremos corregir con el nuevo programa, de manera tal que exista una correlación entre la alta inversión que se hace y las competencias digitales de nuestros estudiantes. Porque lo cierto es que el informe de la Contraloría del año 2022 dice que cerca de un 20% de los centros educativos y sus estudiantes carecen no solo de docentes, carecen de recursos tecnológicos digitales de cualquier tipo, cosa que con la fuerte inversión que se ha hecho durante estos 30 años, es lamentable que todavía un 20% de nuestros centros educativos sigan teniendo esos problemas. Entonces, en términos generales, nosotros lo que estamos planteando es un nuevo programa, ya fue aprobado por el Consejo Superior de Educación, que este programa tenga un currículum formal que nos permita tener claridad en lo que se enseña, pero sobre todo que esté formalizado y aprobado, que nos permita evaluar, fortalecer lo que ya se estaba dando. Hay que recordar que este programa que estamos proponiendo tiene una serie de características, y es que se va a enseñar dependiendo del nivel, desde preescolar hasta secundaria, STEM, robótica, ciencia de datos, inteligencia artificial, seguridad informática, Office, todo esto será parte del nuevo programa, de manera tal que se puedan desarrollar las competencias y el pensamiento computacional de los estudiantes, pero también de los docentes, porque hoy en día la forma o una de las formas en cómo se enseña es a través de los recursos tecnológicos, porque hay que captar esos incentivos de los estudiantes para mantenerlos en los centros educativos y hacer que la informática sea transversal a todas las demás materias, es decir, que en estudios sociales, en español, en matemáticas, en ciencias, podamos aplicar la informática para, a través de proyectos, aprender haciendo. Y yo creo que eso es lo que hoy en día capta la atención de los estudiantes. Vamos a ver, señor ministro interino, que me equivoqué cuando lo presenté, vuelvo a pedirle disculpas. Leonardo Sánchez Hernández, que es el viceministro de Planificación y Desarrollo Regional y que está como ministro interino en ausencia de la ministra. Tiene mucho sentido todo lo que nos está señalando. Aquí en Costa Rica, y es cierto, sabemos que hay una gran crisis de la educación, eso nadie lo puede negar, que cada rato uno piensa por dónde van a arrancar, cómo se van a ordenar, porque tiene años de irse deteriorando. Cuando tocan a la Fundación Omar Dengo, pues hay una reacción muy fuerte en el sentido de que, por dicha que usted explica las situaciones que ustedes encontraron, lo que ustedes quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cuándo lo van a comenzar a hacer, y que tiene como fin finalmente pues ampliar todas las posibilidades que tienen nuestros niños y niñas en materia informática y los profesores que les enseñan. Si digo algo incorrecto, usted me corrige. Pero ha habido una reacción muy fuerte.
de parte de muchos políticos, de parte de también de académicos. Ha habido reacción a esto. Inclusive la Fundación Omar Dengo aseguró en las últimas horas que va a acudir a las instancias que sean necesarias con la pretensión de que se cumpla la ley en defensa del interés público. Y el Estado de la Educación reclama al Ministerio de Educación el uso de informes contra la Fundación Omar Dengo. Entonces, vamos a ver, cuando lo oímos hablar a usted, los porqués y dónde, cómo, cuándo y hacia dónde van, también le queremos preguntar qué piensa usted de que finalmente se acuda a la ley para que se cumpla la ley y en defensa del interés público. Se va a encontrar la ley con que hay alguna actuación indebida, algo que hicieron que no era correcto, se puede interpretar de que fue una cuestión política. ¿Cómo lo ve usted después de habernos explicado con tanta claridad qué es lo que ustedes quieren hacer y qué fue lo que se encontraron? Muchas gracias, doña Amelia. Esto me permite hablar sobre el génesis de este programa y por qué tal vez hay una confusión con respecto a esto. Este programa nace por una instrucción del presidente Óscar Arias a Francisco Antonio Pacheco, que era el ministro de Educación, donde lo instruye a que cree un programa de informática educativa en el año 86. En el año 87 se crea el programa. Vea que el programa se crea en el Ministerio de Educación Pública y es aprobado por el Consejo Superior de Educación. Hay que recordar que el MEP es el rector en educación y el Consejo Superior de Educación le aprueba al MEP la política educativa, le aprueba al MEP el contenido, el currículo, etcétera. Es responsabilidad de estos docentes dirigir la política educativa, no de ningún otro ente. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, la Asamblea Legislativa no le pueden imponer al MEP qué es lo que se enseñan, porque estarían coadministrando o quitándole su responsabilidad constitucional, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Educación Pública en el año 87 crea el programa y ese mismo año se crea también la Fundación Omar Dengo. Y ese mismo año, el presidente de entonces, con un decreto, le hace de interés público la Fundación Omar Dengo. Y el año después trasladan el nuevo programa inmediatamente a la Fundación Omar Dengo, que por cierto, la esposa de Francisco Antonio Pacheco era la que iba a dirigir ese programa por muchos años. Y esa es la historia de cómo se crea y cómo se traslada a la Fundación Omar Dengo. Y esto lo menciono porque ha existido o se ha querido crear una controversia con respecto a un convenio que se firmó con AMCHEC y que luego podemos discutir. Pero vean que acá es el génesis, cómo se crea la Fundación Omar Dengo, cómo se crea el programa y cómo se le traslada el programa a la Fundación Omar Dengo sin que la Fundación pues tuviera ninguna experiencia, porque venía creándose, y este programa que crea el MEP inmediatamente lo traslada. ¿Por qué digo esto? Porque el programa fue creado en el MEP como debe ser y fue aprobado por el Consejo Superior de Educación como debe ser, y es hasta el año 2002 que la Asamblea Legislativa, con el programa creado por el MEP, dice es un programa de interés público. Eso quiere decir que es un programa muy importante, ¿verdad? Ahora, querer decir que el ministerio no tiene la potestad de agarrar un programa y decir, lo voy a evaluar, lo voy a revisar, no, este programa que tiene 30 años, hay que hacerle ajustes, y dependiendo de la cantidad de ajustes, el MEP tiene 3 decisiones: lo mantiene, lo modifica o lo cambia. Entonces, el MEP, con todas sus facultades, y sobre todo el Consejo Superior de Educación, que es un órgano constitucional, le dice al MEP, le apruebo su propuesta porque consideramos que el nuevo programa que usted está o quiere implementar a partir del año 2024 cumple con todo lo que se requiere en el año 2021 y hacia adelante. Es un programa que no viene a afectar lo que vienen aprendiendo los estudiantes, sino todo lo contrario, viene a mejorarlo, y así como podemos actualizar cualquier currículum, vamos a hacerlo con este. Y entonces vamos a crear un programa integral, un programa que vaya a tener un impacto medible y evaluable en los estudiantes, y por eso los insto a ustedes, MEP, les doy la directriz de que me presenten este año la nueva malla curricular
para que se aplique a partir del año 2024 y ustedes, MEP, son los encargados con todas sus direcciones que por ley tienen esa competencia y no la pueden delegar de que lo ejecuten. Además, hay que recordar algo que creo que ha causado ruido. ¿Qué va a pasar con los inventarios? ¿Qué va a pasar con los docentes? Hay que recordar que la Fundación Omar Dengo, todo el equipo que se compró en los últimos años está en los centros educativos. Es decir, el MEP es dueño de todos esos equipos. En términos de equipos no tenemos problema. ¿Quién enseña? ¿Quién supervisa? Los docentes y los asesores. Todos son del MEP. Son más de 1.800 empleados que en este momento son del MEP. Entonces, el tema que aquí es, ¿qué es lo que hacía la Fundación Omar Dengo? Bueno, lo que hacía era administrar el programa a través de la terciarización. ¿Qué es la terciarización? Bueno, subcontratar diferentes empresas para que le ayuden con la logística, para que le ayuden con el soporte técnico y demás. Entonces, eso lo va a asumir el Ministerio de Educación Pública, porque hay que recordar que el Ministerio tiene una dirección de proveeduría, una dirección de financiero, una dirección de servicios generales de transporte, etcétera. Es decir, tiene toda la capacidad para hacerlo. A veces se ha querido como distorsionar que qué problema, que quién va a administrar este programa. Bueno, el MEP siempre tuvo que haber administrado y gestionado, y tiene todas las condiciones. Hay que recordar que el MEP tiene cerca de 5,000 personas administrativas en sede central y que si usted se va a las funciones que tienen por decreto, todas estas funciones cubren lo que es este programa. Entonces, nosotros estamos incumpliendo la ley porque actualizamos un programa, porque lo transformamos y porque lo cambiamos. No, el hecho de que un programa sea de interés público no quiere decir que el programa no pueda sufrir actualizaciones, modificaciones o transformaciones, porque lo que priva es el interés superior del niño, y el MEP y el Consejo Superior de Educación son los entes que tienen que hacer ese cambio. A nosotros, la Asamblea Legislativa no nos puede obligar o imponer un programa porque se estaría metiendo en un ámbito de acción que no le corresponde. En ese sentido, nosotros estamos tranquilos porque hemos identificado falencias en un programa, las queremos solventar y las queremos mejorar, tomando en consideración que el programa tiene más de 37 años y que la tecnología cambia tan radicalmente que estos programas tienen que estarse ajustando no cada 10 años, cada año. Por eso es que a nosotros nos preocupa mucho que, por ejemplo, se hagan inversiones de computadoras a 3 o 4 años, cuando la computadora de hoy cambia totalmente a lo que va a ser en un año, porque la tecnología avanza muy rápido. Y ahí sí quisiera mencionar que tenemos que en esta transición algunos problemitas que tenemos que solucionar y tiene que ver con todas las contrataciones que hizo la Fundación Omar Dengo el año pasado, que son decenas. Tenemos que ir analizando punto por punto cómo solventar ese problema, porque la Fundación, sabiendo que el convenio vencía el 6 de febrero, no debió de comprometerse a hacer contrataciones que trascendieran el 6 de febrero porque no tenía un sustento jurídico que lo amparara. Entonces nosotros estamos revisando todas esas compras, porque lo cierto es que tenemos que replantearnos la forma en cómo se compraban computadoras, el perfil de esas computadoras, las características y sobre todo algo importante, cómo nos comunicábamos con lo que está haciendo Fonatel. De nuevo, Fonatel ha invertido en una cantidad similar de computadoras que tenemos que redistribuir porque nos hemos dado cuenta, y personalmente me he dado cuenta, que están en algunos casos en bodegas más de 700 computadoras que podemos redistribuir en esos 1,000 centros educativos que no tienen computadoras. Muchas personas nos han preguntado además qué va a pasar con la plata que ya tenía presupuestada la FOD. Bueno, esa plata tiene dos orígenes, uno para gasto corriente y uno para gasto de capital. Esa plata hay que trasladarla para fortalecer este programa tanto en equipo como en capacitación, y en un tema muy importante que estamos trabajando de lleno con el ICE, que es la conectividad, para que el programa tenga todas las condiciones para que sea eficiente. Hay que recordar que por cada 100 colones que le damos a la Fundación Omar Dengo, 60 se compraban en computadoras y 40 colones en otras cosas para la administración, pero también hay que decirlo, y yo lo dije en conferencia de prensa, se pagan cerca de 300 millones en salarios, se pagan en otros aspectos que consideramos que no son necesarios para una fundación que no está compitiendo ni es un sector privado, cosas que no deberían pagarse, se terciariza casi todo. Entonces, son una serie de elementos que uno podría decirse que con la estructura que tiene el Ministerio de Educación Pública
podría tomar muchos de esos recursos y cambiarles el rumbo para que se vayan directamente a compra de más computadoras o a compra de conectividad, de manera tal que del 100% de los recursos, la mayoría se ha utilizado para el fin último, que es el aprendizaje en informática. Don Leonardo Sánchez Hernández, ministro interino de Educación, le agradezco mucho sus explicaciones. Pregunté lo que se podía con el tiempo, pero agradezco mucho sus explicaciones. Creo que han sido claras. Ahí lo dejamos para que la opinión pública oiga la otra parte de la moneda, no solo los cuestionamientos, sino las respuestas que da el ministerio a lo que está haciendo al respecto. Y hacemos una pausa.